El tema número 5 trata del nacionalismo y el populismo en América Latina. Para ello hay que partir del concepto de nación. Es un término de origen latino relacionado con el nacimiento. Se define como una comunidad con una misma raza, lengua, religión y costumbres que determinan un proyecto común elaborado y reelaborado constantemente por la interacción de sus miembros con las tradiciones culturales comunes. Sin embargo, esta definición ha sido considerada como no operativa. La evolución histórica ha impuesto otro concepto de nación más vinculado a la realidad actual y consiste en plantear que nación es un conjunto de individuos que habitan un mismo territorio con un ordenamiento jurídico común y un gobierno encargado de hacerlo cumplir y concretar a su vez proyectos del conjunto. En este sentido, el concepto de nación es uno de los más imprecisos que se utilizan en la ciencia política. Del concepto de nación se deriva el concepto de nacionalismo, el cual puede ser entendido como el amor o apego de los naturales a una región y a cuanto a ella pertenece. También puede ser entendido como una doctrina que exalta en todos los órdenes la personalidad nacional completa o lo que reputan como tal los partidarios de ella. También puede ser considerado como una aspiración o tendencia de un pueblo o raza a constituirse en un estado autónomo. Dicen también nacionalismo al conjunto de los nacionalistas. Existen varios tipos de nacionalismo. Sin embargo, se considera que el nacionalismo es un principio político según el cual la lealtad del individuo por la nación debe ser superior a cualquier otro interés individual o grupal. Su objetivo es preservar la identidad cultural de una nación. El nacionalismo es una doctrina relativamente moderna. Se originó a finales del siglo XVIII, cuando el sentimiento en torno al nacionalismo comenzó a tomar fuerza entre las personas y tener un sentido político. El nacionalismo se caracteriza generalmente por defender la unión coherente entre el Estado y la nación, por agrupar a personas que comparten rasgos culturales, conscientes de su identidad nacional y leales a su cultura. Pero también el nacionalismo ha generado consecuencias negativas. Líderes nacionalistas han promovido, detrás de sus políticas y sus discursos, enfrentamientos bélicos, discriminación racial o políticas económicas proteccionistas que han restringido las importaciones con otras naciones y como una consecuencia del nacionalismo exacerbado ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dentro del nacionalismo se pueden ver distintas características. En primer lugar, se dice que el nacionalismo promueve el patriotismo exacerbado. Suscita la idea de la superioridad de la raza. Esto lo hemos visto con todo lo que ha sucedido en Alemania entre Hitler y
el planteamiento de la superioridad de la raza aria y los judíos considerados como una raza inferior. El nacionalismo propugna también la independencia económica. Normalmente plantean que debe haber una autosuficiencia de los capitales nacionales. En ese orden, no admite la interferencia de otros estados. En cuanto al tema político propiamente, los nacionalistas critican la democracia porque su planteamiento es de que la partidocracia destruye el espíritu nacional. Y en este orden, pues estos nacionalismos se convierten en imperialismos, como ha sucedido en Alemania y en parte también en Italia. Y una característica común a todos estos procesos nacionalistas es el reconocimiento a un grupo reducido o a un jefe, el cual es considerado como una persona realmente especial, y esto ya lidia con el mesianismo en el sentido de que le dan al jefe unas prerrogativas y unas consideraciones como que fuera el predestinado por la historia, inclusive con rasgos de divinidad. Dentro de la evolución histórica han habido diferentes tipos de nacionalismos. Así, por ejemplo, tenemos el nacionalismo cívico, también denominado nacionalismo liberal, que considera que la nación surge de la soberanía nacional y de la legitimidad política que las personas le otorguen. Entre sus principios están que la nación es una entidad política que promueve los valores de libertad, tolerancia e igualdad de los derechos individuales. Un ejemplo de nacionalismo cívico, dicen, que es el que se aplica en los Estados Unidos a partir de su Constitución, con la cual sus ciudadanos se identifican como nación y con una forma de gobierno que busca garantizar sus derechos fundamentales. También está el nacionalismo étnico o cultural, que define a la nación a partir de los términos de etnia, herencia y cultura, compartida como una fe o un culto, un idioma o por la ascendencia étnica. Son ejemplos de este nacionalismo los estados cuyas legislaciones nacionales tienen leyes de repatriación, como Alemania, Grecia y España, entre otros. Y también se ha considerado que el fascismo es un ejemplo de nacionalismo étnico. En cuanto al nacionalismo romántico, también conocido como nacionalismo orgánico o nacionalismo identitario, es una forma de nacionalismo étnico que expone los ideales del romanticismo, movimiento cultural que da prioridad a los sentimientos. El nacionalismo romántico identifica una nación a partir de su historia, su lengua, su origen étnico, las tradiciones locales, la cultura y también la religión. En cuanto al nacionalismo económico, es considerado como el que favorece la intervención del Estado en la economía. Este nacionalismo puede establecer políticas para proteger la actividad económica interna. De igual modo, la creación de capital
con aquellos recursos y bienes necesarios para realizar una actividad económica. Este nacionalismo defiende que parte del sector productivo debe estar en manos del capital nacional o estatal. Si el sector privado no tiene las condiciones para responder a las necesidades de la nación. Por ejemplo, se puede mencionar la nacionalización de la industria estratégica de un país, como los hidrocarburos, los alimentos, como ha pasado en muchos lugares, con las nacionalizaciones, por ejemplo, de minerales en Bolivia, como el caso de las minas de estaño, nacionalizadas en la época del MNR. También existe un nacionalismo centrípeto o integrador. Es aquel que busca unificar las poblaciones que comparten rasgos en común, como por ejemplo el idioma, la religión, la etnia, pero que forman parte de diferentes estados. Así tenemos el planteamiento de Bolívar, que planteaba la creación de la Gran Colombia, donde estarían integrados los diferentes países que ahora forman estados autónomos, como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Igualmente tenía la misma idea José de San Martín y antes de ellos Francisco de Miranda. Pero a la par que hay ese nacionalismo integrador, también existe lo que han llamado el nacionalismo desintegrador. Es aquel tipo de nacionalismo que promueve la separación del territorio del Estado habitado por una minoría que no comparte la misma identidad nacional y cultural de un grupo mayoritario. Por ejemplo, se ha dado el caso durante esos años anteriores, la separación que ha planteado Cataluña en respecto a España. Y en nuestro caso también tenemos el caso de Santa Cruz, que busca, pues, ya sea un Estado federal o directamente una separación respecto a la República de Bolivia. El nacionalismo latinoamericano es un tanto diferente al nacionalismo europeo, fundamentalmente en su origen. En Europa, ya durante el siglo XVIII, apareció el nacionalismo ideológico con Fichte, quien formuló sus postulados nacionalistas como una reacción a la ocupación napoleónica. Este escritor exalta el espíritu germánico y promueve el patriotismo hasta el sentimiento de agresión, con las consiguientes ideas militaristas y expansionistas. Las ideas de Fichte son antisemíticas, plantea la superioridad del pueblo alemán y el destino imperial, que serían la base del nacionalismo de Hitler, que 100 años después se plasmaría, si bien también hubieron otros antecedentes teóricos respecto al nacionalismo. Así se habla del nacionalismo maurrassiano, formulado por Marian, que se empieza a formar como doctrina a finales ya del siglo XIX y comienzos del XX. Las ideas fundamentales de este nacionalismo son repudiar la democracia, instaurar una monarquía
basada en la selección natural, es una tendencia aristocratizante y enemiga de la movilidad social. Se proclaman católicos y antisemitas, son también enemigos de la economía capitalista y postulan un patriotismo a ultranza. Estas ideas pues influyeron muchísimo en Mussolini y los movimientos nacionalistas también en América Latina. Y de hecho, actualmente todavía existen tendencias nacionalistas que son tributarias de estas ideas. Así en América Latina surgió un nacionalismo basado en la unidad racial, que fue el aprismo, un nacionalismo popular que planteaba la necesidad de desarrollar una economía independiente. Aquí se pueden agrupar el peronismo, el varguismo y Velasco Alvarado en el Perú. Si estos son los orígenes del nacionalismo, de la idea del nacionalismo en Europa, para América Latina la situación ha sido un tanto diferente, porque prácticamente el siglo XIX, que en Europa hemos visto que ya se planteaban las ideas nacionalistas, que ya habían nacido el siglo XVIII, para América Latina el siglo XIX se inscribe bajo el signo del liberalismo y del positivismo. Y en este sentido, el nacionalismo juega todavía un papel subordinado. La orientación de los liberales hacia los valores universales no contemplaban la interpretación nacionalista. Sin embargo, un primer resurgimiento del nacionalismo continental en América Latina se produjo a finales del siglo, cuando se hizo evidente el crecimiento del poder imperial de Estados Unidos en el Caribe. Hasta ese momento Estados Unidos había sido un modelo admirado y recién a finales del siglo aparece como un obstáculo para el desarrollo de América Latina. Se trataba en consecuencia de un nacionalismo, en primer lugar cultural, que reaccionaba ante la intervención imperialista de Estados Unidos en América Central y en el Caribe, apelando a los sublimes valores de los latinos y de los hispanoamericanos. Y en este orden de cosas aparecen dos grandes escritores como son Enrique Rodó y José Vasconcelos. Enrique Rodó publicó un libro aparecido el año 1900 en el cual mostraba que la juventud intelectual decepcionada del positivismo pues había acogido con entusiasmo el libro de Rodó. Prácticamente en un inicio consistió en una interpretación estética y posteriormente puso en evidencia ya los aspectos relativamente antiimperialistas. En su obra aparecen dos figuras contrapuestas, Ariel y Calibán, que salen o se originan en el drama de Shakespeare. Para Rodó, Ariel es la personificación del latinoamericano culto, que está orientado hacia los valores morales, mientras que Calibán es
una imagen del utilitarismo y pragmatismo norteamericano. La belleza y la naturaleza de América Latina son contrapuestas a la eficiencia y al utilitarismo norteamericano. Para Rodó, el modelo de educación humanista intenta el desarrollo de la totalidad del hombre. En cambio, lo que ocurre en Estados Unidos, ese sentimiento hacia el utilitarismo no tiene pues la altura de lo que tienen los latinoamericanos. Planteaba que los norteamericanos eran muy laboriosos y el que posean un amplio sentido de la libertad no los hace superiores a los latinoamericanos, que más bien se basan en la necesidad de que la juventud latinoamericana se oriente hacia el futuro. También se basaba en los planteamientos de Bolívar, cuando planteaba la necesidad de exaltar a la patria grande. De una manera similar, pero en muchas partes contrapuesta, es la obra del mexicano José Vasconcelos. Él representa un nacionalismo continental que buscaba más bien relacionarse con el periodo español, porque para él lo que trajo a España América fue sumamente positivo, a diferencia de lo que había llevado pues Inglaterra hacia los Estados Unidos. El planteamiento fundamental de Vasconcelos es la necesidad de que nacionalicemos, dice, y nos independicemos de los diversos imperialismos económicos. Y dentro de ello, pues estaban el imperialismo norteamericano, que ya había empezado a surgir y mostraba sus garras respecto a los países de Centroamérica. Planteaba Vasconcelos que el nacionalismo que propugnaba es un nacionalismo constructivo, que se mantiene abierto a todas las tendencias creadoras, a todas las razas y a todas las tradiciones. Pero, si bien Vasconcelos gozaba en su tiempo de un renombre latinoamericano, porque era rector de la Universidad Nacional de México y además ministro de Educación, sin embargo, varias de sus tesis fueron cuestionadas, particularmente aquellas relacionadas con las culturas indígenas y además esa inclinación que expresaba por la herencia española. Así, por ejemplo, el peruano José Carlos Mariátegui se diferenciaba de Vasconcelos, porque mientras Vasconcelos comprendía el dominio colonial como enriquecimiento espiritual y además lo positivo de la cristianización, Mariátegui veía más bien las catastróficas consecuencias para los pueblos aborígenes que trajo la colonización española. Vasconcelos consideraba la cuestión indígena como un problema
meramente educativo y no le atribuía ninguna significación especial. Por el contrario, Mariátegui analizaba la cuestión indígena vinculándola con la desigual distribución de la tierra y además propiciaba la autoorganización de los indígenas. De la crítica cultural, como hemos visto hacia los Estados Unidos en los dos autores precedentemente citados, Rodó fundamentalmente y Vasconcelos, en esta etapa aparecen nuevos pensadores, además con una serie de planteamientos más bien de unidad del continente, como fueron José Martí, Manuel Ugarte, Augusto César Sandino y Raúl Haya de la Torre. Por primera vez en la historia latinoamericana, el nacionalismo, a través de la acción de todos estos escritores, lograba movilizar a las masas. Este fue fundamentalmente un tipo de nacionalismo económico, como se presentó prácticamente en la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, donde se propaga la idea de un Estado nacional revolucionario que debía defender los intereses de la nación frente al imperialismo extranjero. Así pues, el nacionalismo, que antes se había planteado como un tema cultural en Rodó y Vasconcelos, ahora se transforma en una ideología emancipadora. Surgen los partidos nacionalistas revolucionarios como el APRA, que van a plantear la necesidad de una segunda independencia nacional. A la independencia política formal de comienzos del siglo XIX, debía seguirse ahora la independencia económica con respecto al imperialismo de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, José Martí es el precursor del movimiento independentista cubano. Martí había formulado de manera entusiasta la contraposición que entre Estados Unidos y América Latina ya era visible hacia fines del siglo XIX. Prácticamente él establecía que esta diferencia entre el desarrollo de Estados Unidos y de la América Latina tenía que solucionarse con la unidad de los estados latinoamericanos. Por eso sus escritos constituyen un apasionado llamado a una acción conjunta de los latinoamericanos. Decía, nosotros hablamos del pueblo y no de los pueblos, pues nos parece que solo se da uno, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Por esta razón, América debe llegar a ser una sola. Los principales objetivos por los que luchó Martí fueron la independencia y el logro de una alianza supranacional y una constitución republicana que preservara los derechos a la libertad individual. También el argentino Manuel Ugarte aboga por una nación latinoamericana antiimperialista. Su nacionalismo continental lo condujo en la práctica a un conflicto con el Partido Socialista
del que formaba parte, que lo expulsó de sus filas en 1913. Él planteaba que las razones de un desarrollo diferente de la América del Norte y de la América del Sur residía en que la América del Norte se habría orientado a implantar una nación de acuerdo con los principios modernos. En cambio, en América Latina, pues se daba la dispersión en múltiples estados. En Ugarte se mezcla el nacionalismo, el socialismo y el antiimperialismo. Está en contra de los Estados Unidos, pero a favor de un fortalecimiento de la influencia europea. Cuando hacia los años 1902 y 13 Ugarte realiza un viaje a través de varios estados de América Central y de América del Sur, divulga su ideal de unidad latinoamericana, remitiéndose a los padres fundadores como fueron en su momento Bolívar y San Martín, quienes también habían planteado la necesidad de la unificación de los estados latinoamericanos en un solo bloque, en un solo país. Por otra parte, está la obra de Augusto César Sandino, que representa frente a los Estados Unidos un nacionalismo latinoamericano o indohispánico. Sandino no se considera teórico ni político, sino un hombre de acción. Se puede hacer referencia a tres rasgos del pensamiento sandinista. Por una parte, su carácter antiimperialista, su carácter antioligárquico y, como consecuencia, su idea de justicia social. Plantea que la soberanía, la autonomía nacional y la nación son aquellos que se contraponen al imperialismo como conceptos del pueblo y de la clase. De una manera también concomitante con estas ideas de estos tres grandes pensadores, está el pensamiento del peruano Raúl Haya de la Torre, el cual había fundado la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Raúl Haya de la Torre establece un programa internacional del APRA, que consistía en una lucha contra el imperialismo yanqui, por la unidad política de América Latina, por la nacionalización de latifundios e industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá, por la solidaridad con todos los pueblos y clases explotadas del mundo. Por eso es que esta primera fase de la vida de Haya de la Torre se presenta con una defensa férrea antiimperialista y propone la unidad política y económica de las 20 repúblicas en las cuales se divide la gran nación indoamericana. El nacionalismo revolucionario va a aparecer en América Latina luego de estas experiencias que hemos visto anteriormente, el nacionalismo cultural de Rodó y Vasconcelos, luego el nacionalismo con un sentido de movilización de masas
que hemos visto en los 4 autores citados anteriormente. Y ahora en América Latina va a aparecer el nacionalismo revolucionario, que va a ser prácticamente los precursores de los movimientos populistas. Y estos surgieron dentro de pequeños grupos de estudio que plantearon la necesidad de una reinterpretación de la historia. Así, esta tendencia de revisionismo histórico va a dar lugar a tendencias relevantes, como fue el caso de la Argentina, donde se planteó desde diferentes ángulos, ¿no?, la necesidad de un nacionalismo, pero ya no como era antes, con vocación restauradora y orientada hacia lo hispánico, sino más bien un nacionalismo revolucionario. Los partidarios de esta tendencia, que se destacó fundamentalmente en el peronismo argentino, planteaban la crítica al liberalismo, pero también a los socialistas y a los comunistas internacionalistas, porque analizaban que la izquierda no solo había desconocido el modo de ser, en ese caso argentino objetivamente, porque su internacionalismo absurdo más bien servía al imperialismo y a la oligarquía. Para ellos, el nacionalismo en América Latina poseía una cualidad diferente a la que se daba en las naciones industrializadas. Así, uno de sus representantes, Hernando Arregui, distinguía 3 tipos de nacionalismo: el de las llamadas democracias libres, que a su vez sojuzgan a las colonias; el nacionalismo de las naciones que llegaron tardíamente a ser tales, o sea, a ser naciones; y el de las colonias, que representa una reacción al nacionalismo de los poderosos, y por esta razón tiene que ser calificado de progresista. Los escritos de los partidarios del nacionalismo revolucionario directamente asumen conceptos provenientes de la teoría del imperialismo y del pensamiento marxista. Sin embargo, achacan a la izquierda el haber operado políticamente en la marginalidad a causa del desconocimiento de la realidad social latinoamericana. Es característica del movimiento nacional revolucionario el que se presenta a sí mismo como una tercera vía, es decir, sus partidarios se autodefinen como terceristas, o sea, planteaban en ese momento ni yanquis ni marxistas. Esta tendencia de esta forma de pensar del nacionalismo revolucionario de la Argentina también se la puede observar en el Perú, donde los militares nacionalistas, con Velasco Alvarado a la cabeza y los otros generales que ingresan al poder en 1968, también aparecen con un discurso parecido, porque plantean ni socialismo ni capitalismo, nacionalismo. Y de hecho empiezan una serie de medidas económicas donde en primer lugar sitúan el rol del Estado y el favorecimiento a los sectores campesinos y a las poblaciones marginales.
Este proceso obviamente no pudo llegar hasta los objetivos que se habían planteado, porque se dio el atentado contra Velasco Alvarado y finalmente el fin de este proceso nacionalista revolucionario. Por otra parte, en Bolivia también apareció el proceso nacionalista revolucionario a partir precisamente del partido que lleva ese nombre, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en su momento pues estableció las medidas que consideraba pertinentes para sacar del lugar donde se encontraba, ¿no?, de un sometimiento brutal, diríamos así, de los campesinos y los indígenas a las que eran instituciones en ese momento, como eran las haciendas, ¿no?, representadas por una oligarquía que tenía sus nexos no solamente con los sectores comerciales, importadores y exportadores, sino también y fundamentalmente con los sectores y los propietarios de las minas. También este proceso terminó cuando se llega a una crisis y un agotamiento del modelo del Estado del 52, y como en el resto de América Latina va a aparecer sucesivamente las tendencias neoliberales que se han dado precisamente en todos los países que antes habían sido tributarios del nacionalismo revolucionario.